Ahora vamos a hablar sobre la tercera vía. La década de los 80 es conocida como la década perdida. La salida de la crisis fue la reconceptualización del desarrollo. Los organismos financieros internacionales, a través del conocido Consenso de Washington, de influjo liberal, se tradujeron en los planes de ajuste estructural, que modificaron la función del Estado y llevaron las privatizaciones de activos para salir de la deuda externa. Esos activos pasaron al mercado, bajo la creencia de que causarían crecimiento. Eso dio un viraje a la derecha de las economías. El crecimiento económico se dio a partir de la globalización en los 90. Y con esto, nuevos discursos sobre la socialdemocracia como el modelo para el siglo XXI de Tony Blair, basado en el principio de lograr trabajo para los que pueden trabajar y seguridad para aquellos que no pueden. El desarrollo de esta ideología fue expuesta por Blair y Anthony Giddens en su tercera vía, como encuentro entre socialdemocracia y liberalismo, igualdad de oportunidades económicas y sociales como condición para ejercer la libertad, planteamientos similares a los del sector liberal del Partido Demócrata de Estados Unidos. La tercera vía ha sido criticada por haber sido el inicio de la renuncia de la socialdemocracia a sus luchas sociales, un plegamiento con posiciones de derecha. La tercera vía es la aceptación de los postulados de la economía de mercado y la iniciativa privada. Reconoce los cambios de la base social superando el discurso original del proletariado hacia los trabajadores del sector servicios y clases medias, además de reformas educativas que orienten al individuo hacia las necesidades del mercado de trabajo. Los gobiernos que representaron la tercera vía fueron el de Tony Blair y su New Labour en 1997, Gerhard Schröder en 1998 en Alemania, Bill Clinton en Estados Unidos durante los 90. Estos gobiernos aplicaron políticas de disciplina fiscal y estabilidad económica. El socialista Lionel Jospin, que gobernó Francia entre el 97 y 2002, calificó a esa tercera vía como un liberalismo económico disfrazado. Esa posición se centró más en las diferencias identitarias y no en las diferencias de clase, dejando vacías las reivindicaciones tradicionales de la socialdemocracia, y descuidó el patrimonio del pasado, que consistió en el impulso de un proyecto universal de justicia. En 2007 se cumplió una década de crecimiento económico desigual a nivel global. América Latina venía creciendo en lo económico al 6-7%, África al 5%, Asia con mayor crecimiento cercano al 10%. El mundo cambió en muchos aspectos, millones salieron de la pobreza, aún con el crecimiento asimétrico, y pasaron a la clase media a nivel global, millones tanto en India, en China. La ruptura de ese crecimiento se da con la crisis global. Esa crisis se dio en los Estados Unidos, contagiando de forma rápida a Europa. Las crisis anteriores, como la que comentamos antes de los 70, tuvieron un origen inverso, ya que arrancaron en los países no desarrollados. Antes de la crisis del 2008, las crisis habían sido más fuertes en los países no desarrollados. Paramio explicó que la crisis que explotó en 2008 reveló las debilidades del modelo neoliberal. Fue el retroceso del ingreso medio frente a las rentas altas, lo que condujo, para evitar a un estancamiento de la economía, a una política de excesiva liquidez monetaria, que ha fomentado el endeudamiento y ha provocado la burbuja hipotecaria, financiera, bancaria. La crisis actual podría suponer una nueva actualidad del proyecto socialdemócrata. Existen notables obstáculos para el protagonismo político de los partidos socialdemócratas. Por un lado, a consecuencia de los cambios sociales y en los medios de comunicación, las identidades políticas ya no tienen el mismo peso que en el periodo de posguerra. Y por otro, el peso de la gran industria en la economía es más reducido, cuando históricamente fue la base sociológica de la solidaridad. Así, para reconstruir la alianza de los trabajadores con la clase media, que fue clave en la construcción del modelo socialdemócrata de posguerra, se requiere un nuevo discurso político dirigido a una sociedad más individualizada. Ante las políticas liberales monetaristas de autores como Friedman y Hayek, está el modelo desarrollista más cercano a la socialdemocracia, Stiglitz, Krugman, Piketty, Galbraith, que nos plantea la disyuntiva del contexto actual de la crisis global y cómo la economía se desarrolla en el contexto de relaciones humanas no necesariamente racionales, y más bien determinadas por la historia, las instituciones, la cultura. Para la economía desarrollista, el gran objetivo de la economía es el pleno empleo. La crisis de 2008 sí se ajustó al modelo keynesiano. La respuesta a la crisis fue distinta en Estados Unidos que en Europa.
en Estados Unidos se dio un fuerte gasto público e incentivo de la demanda global. La Unión Europea tiene limitaciones para sus Estados miembros para enfrentar la crisis, ya que las autoridades nacionales no tienen ya control sobre los tipos de interés ni el tipo de cambio, solo teniendo la disposición y de forma limitada los instrumentos fiscales, impuestos y aumento del gasto. Por lo que se ve limitada la ejecución de políticas expansivas que permitan estimular el empleo. Crisis de una zona económica donde no hay plena libertad en la circulación de la oferta de trabajo, que se encuentra además con barreras idiomáticas y culturales. Una zona económica con asimetrías muy grandes entre Alemania con bajo desempleo y el resto de países periféricos que tienen que soportar su situación con magnitudes económicas diferentes a las dictadas a favor de Alemania. La afirmación más generalizada es que el crecimiento de estos tiempos no será tan acelerado como lo fue en los 90 y principios del siglo XXI. Además de situaciones de desempleo estructural que se vive con crudeza en el sur de Europa, con altas cifras que afectan a los jóvenes de países como España, Grecia e Italia. Cito el preámbulo de la ley, del proyecto de ley marco de economía laboral social, que dice: Stiglitz afirma que el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Así Krugman atribuye que la desigualdad es una de las razones principales por las que la economía todavía no está tan lenta y el desempleo tan alto. A su vez, Bauman se pregunta de forma retadora: ¿la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Y Piketty establece como una de las grandes apuestas para el futuro la creación de nuevas formas de propiedad y control democrático del capital. Rifkin también atisba el advenimiento de una mejor sociedad en donde la conexión entre todos los seres humanos y todas las cosas, el Internet de las cosas, transformará la historia de la humanidad al permitir que nuestra especie, a través de la empatía, se una en una sola familia, externa por primera vez. La solución a la crisis global no se alcanzará volviendo la mirada al pasado. Nuestra época es el tiempo de transición entre la revolución industrial y las economías de bajas emisiones de carbono. Jeremy Rifkin llama a la economía del futuro como la sociedad de coste marginal cero, a través de la colaboración o procomún colaborativo en el Internet de las cosas. Plantea el fortalecimiento del tercer sector de la economía y cómo la innovación conllevará menos intermediación. El procomún colaborativo se plantea por ese autor como un probable modelo que sustituirá al capitalismo a mediados del siglo XXI.